Hola, astrosanadores. Bueno, ya hemos hecho los 8 pasos y mira, me ha apetecido compartir este vídeo enfocándolo mucho en para qué sirve una carta natal. Todos estos pasos, ¿para qué sirven? Al final, Astrosánate, hay dos puntos claves que a mi entender son los pilares de él, que es autoconocimiento y realización. Son dos puntos diferentes. Y aquí vamos a entender el sentido de cómo estamos enfocando las lecturas de cartas natales, los talleres tanto presenciales como online. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué sirve todo ello? Entonces, fijaros una cosa. En vuestras manos, si habéis descargado la carta natal o habéis hecho un taller o una sesión individual, tenéis un manual de instrucciones de vuestra propia estructura de personalidad. Entonces, ¿de qué sirve tener esta herramienta en las manos? Pues de materializarla, de ponerla en la experiencia, de vivirla, de contrastar aquello que es la guía si realmente es así o no. Y para ello, os invito a vivirla, que es la manera de poder llegar a un aprendizaje, a una conciencia, no tanto desde analizar, entender, sino de sentir, de vibrar, de conectar con el cuerpo, de observar pensamientos. Es decir, vamos a llevarlo a la práctica, vamos a bajar todo esto, porque es mucha información y muchas veces es la tendencia de lo quiero entender todo, cuando el ejercicio es vamos a experimentarlo. ¿Para qué sirve una carta natal? Al principio, en el paso 1, explicaba un poco qué es una carta natal y de dónde surge. Si queréis, pues mira, aprovecho y hago un poco de refrescar la información. Al final, la carta natal es, es una fotografía de, en el momento de nacimiento, cómo estaban los planetas, en qué posición respecto a la Tierra y cómo la afectación energética de estos marcaron nuestra estructura de personalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en función del lugar de que nacimos, la fecha y la hora, estas energías nos marcaron de una forma determinada y a partir de ahí esta guía, esta pauta nos habla de características, de comportamientos, de conductas que a la hora de expresarlo, ahí está el juego de qué es lo que hemos vivido hasta ahora, qué aprendizajes hay detrás de ello, qué personas nos han rodeado, qué experiencias. Y ahí también nosotros cómo hemos actuado. Si hemos actuado conectados con nuestra identidad, nuestra propia identidad, quiénes somos realmente, o hemos actuado para contentar, para agradar, para no sentirnos rechazados, para adaptarnos al sistema, a la realidad, tanto sea en la familia, colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, si no estamos expresando realmente cómo somos, ¿desde dónde lo estamos haciendo? Esta pregunta es buena. Si no somos fieles a nosotros mismos, estamos siendo infieles. Y ahí, ¿cómo estamos conectados con nosotros? ¿Desde dónde nos estamos expresando? La carta natal al final nos habla de esta guía, esta ruta, para podernos conocer a nivel de profundidad. Por eso la primera parte hablaba de autoconocimiento. Y a partir de ahí podernos expresar de una forma más plena y conectados con realmente quiénes somos. Soltando apegos, soltando dependencias, soltando miedos, soltando todas aquellas cosas que no nos permiten expresar realmente como estamos queriendo. Y ahí la gran pregunta, es decir, ¿realmente nos conocemos a nosotros mismos? ¿O somos aquella imagen, aquello que nos han dicho que éramos? ¿O lo que muestro para adaptarme al contexto social, familia, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa cuando hay un conflicto? ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo lo estoy mostrando? Son muchas preguntas las que hay aquí. Entonces, en la carta natal
Lo que se está hablando es de una guía, como decía, de este manual de instrucciones, para poderlo tener en nuestras manos y a partir de ahí poderlo experimentar. Porque si lo intentamos hacer desde el análisis, desde el registro, desde valorar, desde justificar, no sirve de nada, absolutamente de nada. Y lo hablo por primera experiencia. Entonces, ¿cuál es el propósito de Astrosánate? Profundizar en este autoconocimiento, pero sobre todo llevarlo a la realización. Y para realizarlo, lo que necesitamos es observarnos a nosotros mismos y también observar qué pasa en la realidad. Y ahí estamos hablando de mucha conciencia, de ser responsables de nuestra vida, de ser responsables de nuestras emociones, de madurarlas y de poder sostener miedos, poder sostener sentimientos de falla, etcétera, etcétera, etcétera. Si habéis visto los pasos y habéis, creo que es el paso número 2 que habla de personajes, de planetas, ahí se han visto las características. Imaginaros lo potente que es al poder conocer aquellas áreas que tenemos más potenciales y aquellas áreas que nos incomodan más. Y desde dónde estamos viviendo y cómo nos estamos expresando, porque lo que no estamos expresando y lo tenemos dentro, ¿de dónde nos va a venir? Pues nos va a venir de personas que hay delante de nuestra vida, de experiencias, de situaciones. Son todas aquellas vivencias que se van repitiendo una y otra vez, una y otra vez. Y a partir de ahí, si queremos cambiar y transformar, ¿desde dónde lo tenemos que hacer? Pues desde dentro. Para poder cambiarlo de fuera hay que cambiarlo de dentro, siempre se ha dicho, pero vamos a ponerlo en práctica. Y ahí es también un acto de valentía, porque muchas veces yo lo he compartido con talleres, con sesiones individuales y lo que he recibido, y también me he conectado, porque también lo he experimentado, y es el miedo. En el momento que hay aquello que nos define, aquel marco, es un espacio de seguridad, es que yo soy así y esto es lo que hay. Hablando un poco así en plan cómico, pero es así. ¿Qué pasa? Que hay un momento que la vida, sea por una inquietud personal o sea por una situación externa que hace temblar este marco, al final lo que está pidiendo la vida es, oye, suelta este marco, déjalo caer, deja que se muera este marco. ¿Para qué? Para que pueda renacer un marco más auténtico, más original, más conectado contigo mismo, contigo misma. Pero ¿qué pasa? El hecho de soltar este marco da miedo. ¿Por qué? Porque no sabemos si habrá otro, porque es desconocido lo que hay detrás. Y ahí estamos hablando de un acto de confianza, de valentía, de fe. Es así. Entonces, si soltamos, es tener la oportunidad de construir esto nuevo, pero construirlo también, imaginaos lo importante que es la carta natal, desde un autoconocimiento muy profundo. A partir de ahí es lo que os invito a poder sostener este miedo. Muchas veces, ¿qué es lo que he escuchado más por entorno? Es el asociar lo que es la carta natal o la astrología a unos conceptos que son, pues, claro, esto es lo del futuro, esto es aquello de los signos, lo que te define, lo que tal y cual, porque claro, yo soy así, yo soy Aries, yo soy Leo, yo soy tal, ¿no? Y nos quedamos ahí. Entonces, vale, ¿desde dónde estoy opinando? ¿Desde dónde estoy juzgando, valorando, etiquetando, registrando? Desde la mente. Y ahí, ¿dónde está la experiencia? ¿Dónde está la emoción? ¿Dónde está la vibración? ¿Dónde está aquello que pueda hablar desde una experiencia propia? No hay. Entonces, lo que invito sobre todo es experimentarlo y aquello que dé miedo, poderlo sostener sintiendo el miedo y seguir avanzando hacia donde tú sabes, porque te está diciendo tu corazón, tu palpiteo, el instinto, que es por ahí, sin saber qué hay, pero hay algo que te está llevando hacia ahí. La otra cosa es si lo podemos sostener a nivel de miedo, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros lo potente que es este punto, porque hay también barreras. Y ahí el importante es pasarlo al siguiente punto, que es la realización. Porque si el autoconocimiento que estaba hablando, superando los miedos, etcétera y tal, pero llegamos al autoconocimiento, experimentamos la carta natal,
Y ahí el punto es bajarlo, observar, observarnos a nosotros mismos, qué está pasando y observar también qué personas nos rodean, qué realidades. Y ahí vamos a tener una conciencia. Y es lo que repito muchas veces en talleres y sesiones individuales. Llega un punto que ya no todo vale. Ahí hay una capacidad, una responsabilidad personal de cada uno de poderlo ejercitar. ¿Cómo se realiza todo esto? Pues teniendo indicaciones, consejos muy específicos, que es lo que tratamos tanto en talleres como en sesiones individuales, y ahí vamos a observarlo para tener esta conciencia, pero luego también vamos a incorporar hábitos, aquello que nos permite conectarnos más con nuestro cuerpo, trabajar el poder entregarnos y soltar con emociones, a poder observar la mente o los pensamientos, es aquellas hábitos que nos generan. ¿Qué pasa? Que es muy importante también hacerlo. Y a mí también es lo que estoy experimentando, es decir, aquello que sé que me va bien, que necesito, entre comillas, pero que es como un hábito, por ejemplo, meditar. Meditar es una cosa que es espectacular, lo beneficioso e importante que es. Entonces, poder generar este hábito, pues da muchas herramientas del día a día y aparte la manera de vivir empieza a transformarse, empieza a cambiar. Claro, de ahí lo que ha surgido de esta realización, poder hacer sesiones de mantenimiento, que digo yo, que son cada mes o cada 2 meses, para que la persona tenga un compromiso en poderlo hacer, porque luego pasan 2 meses y al verme con la persona digo, bueno, ¿cómo ha ido los hábitos estos y que has observado tal? Ostras, pues no he hecho ningún hábito, vale, ¿qué hacemos? ¿No? Pero al final es una responsabilidad personal de cada uno. Si queremos transformarnos, cambiar, etcétera, y queremos vivir más plenamente con nosotros mismos, la responsabilidad es nuestra. Y ahí es el acompañamiento que podamos recibir con indicaciones, pero la responsabilidad y la implicación es nuestra. Entonces, bueno, si estamos en un punto que sentimos, que nos conectamos, que hay algo que me está tirando para allá, vamos para allá. Y hay muchas herramientas que nos pueden ayudar muchísimo. Y la carta natal nos habla de aquella guía, aquella pauta que nos sirve mucho para conocernos a nosotros mismos a nivel de profundidad. Que es que al final es como la sensación de decir, ostras, es que no me acabo de conocer. A mí me ha pasado de decir, ¿cómo puede ser que un papel se conozca mejor que yo? Esto no puede ser, lo voy a comprobar. Y cuando lo comprobé, digo, vale, diferentes puntos, ¿eh? Que son cosas que dices, wow, porque yo no lo veía así. Entonces, bueno, poco a poco y tratándonos con mucho amor. Estamos en unas épocas de aprender a conectarnos con nosotros mismas, con nosotros mismos, de disfrutar, de gozar, de ver la vida con más plenitud, con más satisfacción. Si nos vamos al miedo, si nos vamos a la inestabilidad, nos vamos tal, ¿desde dónde estamos viviendo? Claro, es que al final la responsabilidad de la vida de cada uno es propia. Pues vamos a observar también ello. Y lo que os digo, es un camino de aprendizaje constante. Y es lo bonito también de la vida. Al final es la evolución, es la transformación, es el cambio. Y no estar anclados tanto en aquellos espacios seguros que lo que hace es que llevamos un ritmo de vida que es muy acelerado y que no nos damos cuenta y las horas, los días se van pasando y de golpe dices, wow, han pasado de 10 años, han pasado 5 y no me he enterado, porque esto pasa también. Y, ostras, acabar un día, parar, respirar, quedarte contigo y agradecer lo vivido y poderlo disfrutar cada día, imaginaros la diferencia que hay. Es un pequeño detalle, pero es una de las cosas que trabajamos también en la parte de sesiones, como en talleres, que os invito muchísimo a eso, a que vayáis conociendo y descubriendo. Así que mandaros un fuerte abrazo y nos vemos en diferentes vídeos, más vídeos, quiero decir. Chao.